días, te saluda Laureano Peñaranda Saurí desde el canal Vida Sibarita. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante para los amantes del vino y es la forma correcta de ubicación de las botellas en nuestro bar o en nuestra estantería. Para muchos debe ser ubicada de forma horizontal y para otros debe ser ubicada de forma vertical. Algunos aseveran con mucha contundencia que la forma correcta es la horizontal. Vamos hoy a hablar de esto amparado en información científica que nos va a dar luz de cuál es la decisión correcta. Así que quédate en el video, míralo, ayúdame a compartirlo con quienes sean amantes del vino para que la información llegue a muchas más personas. Así que iniciemos. Te cuento que quienes sentencian con mucha seguridad de que la forma correcta es colocarla de forma horizontal para que moje el corcho, podrían de cierta forma estar equivocados. Y quienes también sentencian de que la forma correcta es de forma vertical también pueden incurrir en un error. Hay razones de parte y voy a explicarles. La primera, la principal argumentación que usan quienes sugieren que las botellas de vino deben ser colocadas de forma horizontal es que la ubicación horizontal permite que el líquido moje el corcho y al mojar el corcho va a evitar que se reseque, y si no se reseca, pues el corcho va a perdurar por mucho más tiempo. Además que va a evitar que el corcho se encoja. Al no estar humedecido por el líquido, se encogen un poco y esto permitiría que ingrese oxígeno a la botella. Al ingresar oxígeno, pues obviamente el líquido se va a deteriorar. Entonces lo correcto para algunos es colocarla de forma horizontal para que el líquido moje al corcho y evite que primero se deteriore el corcho, segundo se reduzca el tamaño del corcho. Al estar humedecido va a estar siempre humectado y va a estar hinchadito y no va a permitir el ingreso de oxígeno. Esa es la justificación que usan quienes dicen que el vino debe colocarse en la estantería de forma horizontal. Ahora, quienes sostienen la tesis de que las botellas deben ir de forma vertical lo hacen amparados en los siguientes argumentos. El primero, totalmente opuesto al argumento de quienes sostienen que debe ir de forma horizontal, es que antes que preservar la integridad del corcho, la humedad deteriora el corcho. La humedad prolongada con el tiempo. El corcho es un artículo, un material vegetal. Y la celulosa con la exposición prolongada de la sustancia que se encuentra dentro de la botella va a generar una afectación, una corrosión, un deterioro en el corcho. Esto de cierta forma se puede probar cuando abrimos una botella que tiene 20, 30, 40, 50 años de antigüedad, que las hay, y que cuando se retira el corcho se termina desintegrando porque estuvo mucho tiempo en contacto con el líquido que está en el interior. Es decir, antes que preservar la integridad del corcho, el líquido corroe, destruye la celulosa. Es un material vegetal y si tú expones cualquier material vegetal por tiempos prolongados al agua, pues el agua va de cierta forma a hacer un efecto de deterioro sobre ese material vegetal. Esa es una de las tesis que sostienen quienes afirman de que la botella debe guardarse de forma vertical. La segunda tesis es que, y con cierta lógica científica, es que entre el corcho y el líquido hay una pequeña cápsula de aire. Esa pequeña cápsula de aire está en contacto con una muy pequeña superficie del líquido. La afectación del oxígeno que está ahí presente al líquido es mínima. Cuando tú colocas la botella de forma horizontal, la superficie de contacto se va a ampliar, es decir, la cápsula de aire va a afectar a mayor proporción del líquido que se encuentra en la parte interior. Y recordemos que el oxígeno es uno de los grandes enemigos del vino, porque el oxígeno oxida, deteriora la calidad del vino, afecta de cierta forma, avinagra el vino. El vino, cuando se expone por tiempo prolongado y grandes cantidades de oxígeno, se avinagra.
Entonces, esta es la segunda tesis por la cual no debe colocarse la botella de forma horizontal, porque está una mayor superficie del líquido en contacto con la cápsula de oxígeno, la cual se va a ampliar al colocar la botella de forma horizontal. Esto se apreciaría mejor en una botella de color transparente. Y la tercera tesis que tienen quienes sostienen que las botellas deben ser colocadas de forma vertical es que, y también es probable y verificable, es que la botella con el tiempo comienza a generar una sedimentación. Los sedimentos se precipitan al fondo de la botella, y cuando usted coloca la botella de forma horizontal, el precipitado va a permanecer en toda la botella, a lo largo de toda la botella el precipitado. Cuando tú lo vas a servir, pues vas a consumir precipitado que se ha ido de forma natural al fondo de la botella. Entonces, por eso se sugiere que la botella se coloque de forma vertical, para que el precipitado quede en el fondo y tú puedas servir la botella sin el precipitado que está en el fondo. Por eso también se sugiere que las botellas, cuando se coloquen en la estantería para conservarlas, no sean movidas y agitadas de forma permanente. Para dirimir ese debate relevante de la ubicación correcta de una botella en la estantería cuando la conservamos para que tenga buena calidad y en el tiempo perdure, diría que se dirime conjugando las posturas, toda vez que tienen sustento, tienen lógica, tienen sustento científico, cada una de las diversas posturas, tanto la de vertical como horizontal. Son tres los argumentos sustentables de por qué debe ser ubicada de forma vertical. Yo optaría inicialmente porque la botella sea ubicada de forma vertical. Aquí traje la botella de vino blanco para explicarlo. La superficie de contacto del aire con el líquido sea menor cuando esté vertical. El aro que va a estar en contacto con el líquido es menor. Entonces, esta tesis tiene mucho sentido. Eso impide o reduce el riesgo de oxidación. Lo de que la exposición prolongada del corcho con el líquido termina generando un deterioro a largo plazo también tiene sentido. Yo, considerando que son tres los aspectos, y además lo de la precipitación, que el vino se va al fondo, los precipitados se van al fondo, y eso es cierto, es real. Entonces yo me iría por la tesis de la ubicación vertical y conjugándola de manera paulatina con la ubicación horizontal, es decir, periódicamente, con mucho cuidado. Si la botella es una botella que vale la pena cuidarla, que es una botella de un vino de buena calidad, yo la ubicaría periódicamente, la rotaría para humedecer de cierta forma el corcho, porque tiene sentido. Tanto sentido tiene que, fíjense que estos barriles, este barril de roble, roble americano, en donde se contuvo whisky, si usted lo vacía y no lo humedece, no lo hidrata, no le coloca un líquido al interior, él reduce el tamaño, el roble se reduce, debe estar hidratado. Al reducirse, pues obviamente se desarma totalmente. Por eso se sugiere que nunca se le vacíe. Aquí donde está yo lo tengo de mesa de centro en mi bar, pero lo tengo lleno de un líquido que es agua para mantenerlo humectado. Eso le da más peso, más estabilidad y lo mantiene en su forma. Entonces, periódicamente yo sí sugeriría que, con mucho cuidado, para que el precipitado que esté en el fondo no se esparza por toda la botella, con mucho cuidado, con mucha calma, humedecer periódicamente el corcho. Y esto sí, vamos a perseguir guardar o conservar la botella por muchos años. Entonces, periódicamente humedecer el corcho. Me parece inteligente, pero mayoritariamente permanecer o sostener la botella de forma vertical. Así que espero les haya gustado este video.